Señores, buenas tardes, gusto de verlos. ¿Qué novedades tienen? ¿Algo nuevo que deba de conocer yo? Anthony Bravo, hola, Buenas tardes, profesora. buenas ¿Cómo está? tardes. ¿Tienen alguna novedad? Entonces vamos de frente al curso. ¿Quién va a ser el... ¿Qué grupo tiene la presentación? Por favor, adelante. Sí, profesora, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Ah, listo. Nos toca nuestro grupo. Adelante. La voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, así es. Listo. Listo, entonces comienzo con la exposición. A ver, espera un momentito. La controversia sobre la teoría del capital y la teoría del crecimiento. Adelante. Ok, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, continuando con las exposiciones del curso, mi equipo y yo vamos a exponer el capítulo número 3, el cual trata sobre la controversia sobre la teoría del capital y la teoría del crecimiento. Para esto vamos a explicar cada subcapítulo y luego vamos a presentar algunas aplicaciones. La primera parte del capítulo nos habla sobre la teoría de la distribución y la función de la producción neoclásica. Entonces, de acuerdo a esta teoría, los precios relativos de los productos, las cantidades de los productos y la distribución de ingreso se determina sobre la base de estos datos, las cuales son, ahí como se puede ver en la diapositiva, el sistema de preferencias, el conjunto de técnicas disponibles y la cantidad de factores disponibles. Entonces, estos datos de aquí, que son datos independientes o también son llamados datos exógenos, van a determinar el equilibrio en todos los mercados, incluyendo el mercado de factores productivos. La competencia va a generar una tendencia a la plena utilización de la capacidad productiva y de todos los factores. Ahora, la teoría neoclásica tiene una particular concepción del proceso productivo. La cantidad de un factor varía inversamente con sus precios relativos debido a dos factores. El primero es la existencia de la posibilidad de sustituir por parte de los consumidores bienes que requieren factores productivos en distintas proporciones. Y el segundo factor es que para cualquier nivel de conocimientos técnicos, la existencia de la posibilidad de obtener el mismo producto con proporciones diversas de factores. Ahora, para ver esta relación de esta teoría de la determinación de los precios y cantidades con la teoría neoclásica del crecimiento económico, se introduce la función de producción del bien. Esta incorpora explícitamente la posibilidad de la sustitución de factores productivos. Si los precios o las remuneraciones de los factores son determinados por sus respectivas productividades marginales, entonces eso significa que en competencia el producto debe agotarse cuando a los factores se les paga como remuneración sus productos marginales. Este es el conocido teorema de Euler que se puede apreciar ahí. Este está escrito matemáticamente, ¿no? Entonces, para entender este teorema, primero tenemos que definir la función de producción, la cual es una función lineal homogénea de grado uno que va a representar, como ya lo mencionaba, la producción en base a dos factores. El factor capital, el cual es el K, y el factor trabajo, el cual es L. Ahora, ahí se puede apreciar que hay una minúscula, ¿no? Esto significa que está en términos per cápita. Bolivia lo trabaja con respecto a la población, entonces ahí el factor trabajo L ya se estaría yendo. Pero al final es otra manera de representarlo. Ahora, se obtienen las productividades marginales, o sea, PM, GK, es la productividad marginal, tanto de los factores capital como el factor trabajo. Y ahí se puede apreciar, es la segunda y la tercera ecuación. A estas productividades marginales se les va a multiplicar por K y L, que no son nada más que el factor capital y el factor trabajo, y luego se les va a sumar a ambos miembros ambas ecuaciones, y se va a obtener el producto total, que es la función Y, que se puede expresar al inicio, ¿no? Que es la primera ecuación. Entonces, estamos expresando esta función de producción en, eh, en una función basada en las productividades marginales. Ahora, todas las empresas se encuentran en el límite más allá del cual cualquier ampliación de la escala de producción va a ser desventajosa económicamente. Por consiguiente, el pleno de los factores supone beneficios nulos por encima del total de las remuneraciones de los factores.
ahora se van a agregar otras variables, ¿no? La W, la cual es la tasa de salarios, y la R, la cual es la tasa de ganancia. Entonces, ahí sí es que nosotros dividimos, primero tenemos que derivar la función de producción Y, o es una derivada parcial con respecto al factor trabajo, y eso se divide con respecto a la tasa de salarios, va a ser igual a la derivada, a la derivada parcial del factor de la función producción con respecto al factor capital sobre R, la cual es la tasa de ganancia. Esto nos va a dar igual a 1. De esa ecuación se puede deducir la ecuación que está abajo, la cual es el factor de trabajo si se multiplica con su respectiva derivada parcial de la función de producción con respecto al trabajo, y si se le suma a eso el factor capital multiplicado por su la derivada parcial de la función producción con respecto al factor capital, nos va a dar igual a esa ecuación que podemos ver ahí, que es WL más RK. Y finalmente se puede apreciar la ecuación de abajito, que es nada más que todo es que se escribe de otras maneras y se puede llegar a lo mismo. Entonces, estamos redefiniendo la función de producción. Ahora, lo que se puede ver a la parte derecha es nada más y nada menos que esa ecuación, solamente que ya está representada con las tangentes. Entonces, esta forma de explicar la distribución del producto de ingreso va a generar dificultades que precisamente fueron destacadas en el debate entre los dos de Cambridge, que es el de Cambridge, Estados Unidos y el de Inglaterra, que más adelante se va a explicar toda esta controversia. Ahora, continuando con el siguiente capítulo, que son las críticas de Robinson y Carignani a la teoría neoclásica. La controversia sobre la teoría del capital se inicia con la crítica de Joan Robinson, la cual es la chica, la economista de la imagen izquierda, que va a hacer una crítica a la teoría neoclásica. Robinson cuestiona la forma en cual se mide el factor de producción capital K y su inclusión en la función de producción agregada neoclásica, que es la que vimos hace un ratito. Ella está que discute cómo se puede medir cuáles son las unidades de factor de capital K, ¿no? Entonces, mientras el otro lado, Pierangelo Garignani critica la teoría de la productividad marginal y va a llegar a la misma conclusión que Joan Robinson. Independientemente de la unidad en términos de la cual se mide el valor de los bienes de capital, dicho valor no es independiente de los cambios de la distribución entre la tasa de salarios y la tasa de ganancia. Joan Robinson señala que la función de producción ha sido un poderoso instrumento de mala educación. Al estudiante de teoría económica se le enseña a escribir que Y es igual a una función que depende de K y L, donde L es la cantidad de trabajo y K es una cantidad de capital, y Y es una cantidad de producto de mercancía. Se le enseña a suponer que todos los obreros son homogéneos y a medir L en horas de trabajo por hombre. Algo se le dice acerca del problema relativo a los números índice, que surge al escoger una unidad de producto, pero luego se lo arrastra hasta el siguiente problema y así, ¿no? Entonces, prácticamente se está haciendo que el estudiante no se cuestione más allá de las unidades del factor K. Entonces, esto de acá hace que sean hábitos nada rigurosos y se transmite de una generación a otra. Entonces, como el capital es una variable heterogénea frente al resto de los factores, ya sea factor tierra, factor trabajo, hay que resolver el tema de cómo medirlo y cómo agregarlo para luego incorporarlo en la función de producción, que es la función Y que hemos visto anteriormente. En relación a las unidades en que se mide el factor capital, Joan Robinson señala varias posibilidades. O sea, dice, por ejemplo, que podría tratarse como parte del ambiente en que trabaja la mano de obra. Este sería el procedimiento correcto para el corto plazo, y en ese caso, la función de producción estaría referida solamente al trabajo. Pero para el largo plazo, este procedimiento ya no es correcto porque significaría que no podemos distinguir un cambio en el acervo de capital de un cambio fortuito en el estado del tiempo. De otro lado, si el acervo de capital es considerado como una lista de todos los bienes específicos existentes en un momento dado, también este procedimiento sirve solo para el corto plazo, porque cualquier cambio en la proporción capital-trabajo implica una modificación de los métodos de producción, y esto requiere un cambio de las especificaciones de muchos o todos los bienes de la lista original. Por el lado de Pierangelo Garagnini, en su segundo libro, que es un libro muy interesante, ahí va a examinar la teoría ricardiana y va a analizar de manera exhaustiva la teoría de la productividad marginal. La teoría de la productividad marginal surgió de una generalización de la teoría clásica de la renta. La teoría de la renta le sirvió a Ricardo para poder aislar la parte del producto social
que debe dividirse entre trabajadores y capitalistas, y para poder utilizar la teoría del excedente en la determinación de lo que le interesaba más, cuál es la tasa de ganancia. Ahora, la teoría de la productividad marginal, por el contrario, determina la división del producto entre capitalistas y trabajadores por medio de una generalización de la teoría de la renta. Así se evita el tener que recurrir al concepto de excedente, y los clásicos consideraban a la proporción entre tierra y trabajo como un factor determinante de la división del producto entre la renta de la tierra y la remuneración del trabajo con capital. Los marginalistas introducen esta proporción entre capital y trabajo para determinar en forma análoga el nivel de salarios y ganancias. Eso implica evidentemente la necesidad de considerar el capital como una magnitud única que se puede medir independientemente de las variaciones de distribución. Esta concepción unitaria del capital en la teoría marginalista es adoptada porque, en equilibrio, la tasa de ganancia debe ser uniforme para todas las formas de capital. Esta concepción unitaria no es esencial en la teoría de Ricardo. Entonces, la teoría marginalista entra así en un callejón sin salida. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Karina Condori y voy a continuar con la exposición. Ahora vamos a hablar sobre el tercer capítulo, que es sobre la respuesta fallida de Samuelson y la curva del salario-beneficio. Bien, primero, ¿de qué trató, no, esta teoría que propuso Samuelson? Él basó su teoría en lo que son las parábolas neoclásicas y presentó el concepto de función de producción sustituta, lo voy a llamar así, más tarde lo explico, que va a estar construida supuestamente con capital heterogéneo, con el objetivo de poder validar lo que es la función de producción neoclásica. Y bueno, lo malo es que aquí solo hay un problema, y es que esto solo va a tener sentido en una situación particular, ¿no? Mejor dicho, en modelos que sean de un solo bien, y además no pueden ser generalizadas. Y ahora, ¿cómo es que Samuelson intenta justificar este uso que mencioné de función producción neoclásica? ¿Qué hace? ¿Cómo lo justifica? Pues Samuelson va a partir de un mundo capital heterogéneo y enfrentando las críticas efectuadas, como bien mencionó mi compañero, sobre Joan Robinson, sobre a las proposiciones neoclásicas, de la teoría neoclásica, es que se llega a que la función de producción puede expresarse en términos de una sola mercancía. Eso entonces implicaría que el capital y el producto serían homogéneos y tendrían que ser medidos de igual manera, ¿no? Con las mismas unidades. Por lo tanto, la función producción sería una función homogénea y de primer grado. Y los factores recibirían como pago una remuneración equivalente a su producto marginal, ¿no? Y ahora Samuelson, ya, perdón, también va a concentrar su análisis en la frontera de precios de los factores que él construye y va a querer prioritar esto, lo que menciona ahí abajo. Ahí está lo que está ese beneficio capital. En la primera función vamos a ver lo que es, perdón, de la parte de la derecha arriba. Esta es la relación inversa de lo que es la tasa de beneficios con el capital per cápita. Es una relación inversa. Lo de abajo va a ser la relación directa entre los salarios y allá abajo no se ve, pero es sobre el capital per cápita. Y al último vendría a ser la relación inversa entre la tasa de beneficios y los salarios. No, no se ve, pero bueno, estaba ahí. Y al inicio, perdón, me estaba olvidando, también va a querer demostrar las pendientes en cualquier punto, las pendientes en la curva del salario-beneficio, al igual que la elasticidad. Eso mediante ecuaciones que, bueno, no los estoy mostrando en ese momento, solo quería mencionarlos. Pero entonces, ¿cuál fue el error? Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el error que cometió Samuelson en esta curva de salario-beneficio, ¿no? O en la frontera de precio de los factores? El error fue que supuso la uniformidad en los coeficientes del trabajo y capital, que eran requeridos en la producción de bienes, ¿no? De ambos sectores. Sin embargo, se reformuló la ecuación de salario-beneficio y se obtuvieron tres curvas. Ahí está la reformulación y las curvas están al costadito. Donde Samuelson solo pudo hacer una, que es cuando la pendiente o el cociente es igual a 1. Y no lo pudo hacer cuando era menor o mayor a 1. Y bueno, ¿qué quiere decir que sea menor a 1? Bueno, perdón.
En estos tres casos, ya. El primero sería que si es mayor, perdón, no menor, si es mayor la composición orgánica del sector de bienes de consumo, si es mayor, también sería mayor a la del sector de bienes del capital. Si es menor, obviamente sería lo contrario. Y si es igual, es que tanto la composición orgánica del sector de bienes de consumo vendría a ser igual a la del sector de bienes del capital. Y bueno, ahí acabaría con esto. Pasaría ahora con el siguiente capítulo, que es del enfoque de Solow y la crítica de Nell. Ok. Aquí vamos a ver de qué trata primero, ¿no? Él intentó evitar el problema de la inversión del capital utilizando el análisis de la tasa de retorno de la inversión de Fisher. Se basó en planteamientos fischerianos como son la decisión de inversión de una empresa, que dice que son un problema intertemporal, y también que dijo que todo el capital es circulante, ¿no? O sea, no existe como esto, capital es inversión, ¿no? Y ya, ¿cómo intentó ahora solo evitar este problema de la medición del capital? Lo hizo usando el marco intertemporal. Solo continúa con este pensamiento fischeriano, como dije, de la ausencia del factor del capital y de una teoría de la inversión. Y esto va a prescindir del uso de la función de producción neoclásica y del concepto de la productividad marginal de los factores capital y trabajo. Y al igual que Fisher, solo se van a concentrar en el análisis del retorno de la inversión. Eh, bueno, plantea lo que es la tasa de interés, que va a ser R, después voy a mencionarlo, y en una medida, es una medida, perdón, es una medida precisa de la tasa social de retorno de los ahorros, que vendría a ser el ROE. No lo puse, creo. Abajito está. Ahora, sobre el modelo de la economía de Solow, va a ser de forma matricial. Y aquí va a usar dos técnicas que son conocidas. Ahí está bajito, está chiquito. Técnica alfa y técnica beta. Donde A y B van a ser las matrices de coeficientes de insumos interindustriales de orden n y A0, B0 van a ser los vectores de fila de requerimientos directos de trabajo. Bueno, solo va a intentar demostrar que la tasa de interés va a ser igual a la tasa de retorno de ahorros. La tasa de interés va a ser igual a qué. La tasa de interés, perdón, la tasa de retorno, lo mismo, la tasa de interés de cambio va a ser igual a la tasa de retorno. Lo voy a intentar demostrar mediante las ecuaciones de la derecha. Ya, Y correcto. bueno, al final llega a eso, todo está todo largo. Pero aparte de que lo llegó a demostrar, también se dio cuenta de la poca o nula importancia, ¿no?, que tenían los problemas de la medición del capital y del uso que le daban a la función de producción. Todo bien hasta aquí, pero ¿cuál fue el error que cometió? Siguiente, por favor. El error que cometió Solow es que con el resultado y la demostración no se logra determinar la tasa de interés o la tasa de beneficio, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Pues porque para utilizar ¿cómo se llama? La tasa de retorno, para utilizarlo es necesario que los precios dependan de la tasa de interés. Y para la existencia de esos precios, primero se debe conocer el correspondiente valor de la tasa de interés de cambio. Y ahora solo falló en eso. En su intento de poder demostrar que la tasa de interés es una medida precisa de la tasa social de retorno sobre los ahorros. Ya. ¿Existió una relación con Samuelson? Sí, y es que no pudieron dejar el contexto de un solo bien, como había mencionado al inicio. Samuelson también se había equivocado en eso. Y ahora, ¿qué tiene que ver Nell con esto? Pues según él, hay algo rescatable, ¿no?, que se puede decir, o algo importante en su teoría de la tasa social de retorno sobre los ahorros. Y es la proposición de Solow. Debería interpretarse como una demostración de que la teoría de Fisher del ahorro y de la inversión puede ser insertada en el modelo del salario-beneficio, que es lo que estamos viendo. Y ya, bueno, aquí acabo. Gracias. Sí, profesora. Bueno, ahora voy a hablar acerca de lo que nos enseña la controversia de los dos de Cambridge, ¿no?
Básicamente nos dice que no se conoce la naturaleza del capital y por ende no podemos medirla, ¿no? Al tener capitales distribuidos heterogéneamente es imposible eh, llegar a una medición exacta de estos, ¿no? Por ejemplo, le doy un ejemplo súper rápido. eh, Imaginemos que tenemos, bueno, según la función de la producción, tenemos el trabajo y el capital. Entonces, si es que nosotros queremos saber el valor de nuestro capital, tendríamos que ver, lo podríamos homogeneizar entre todos los factores, ¿no? Y cuando lo homogeneizamos, lo que estamos haciendo es poner el precio en función al factor de distribución. Entonces, por eso, por ende, el precio también está constituido por los costos de insumos, salarios y ganancias, ¿no? Y básicamente esa es la contradicción que se llega. Entonces, ¿qué planteaban estos dos de Cambridge, ¿no? El primero del MIT en Cambridge, Massachusetts, y el otro de la Universidad de Cambridge con Robinson eh, y Schaffer, ¿no? Básicamente ellos pertenecían a una escuela que veía el cambio, ¿no? Había ahí el efecto del reswitching. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Básicamente, ¿en qué consiste el capital reversing y el reswitching, que significa reconversión? Básicamente, Samuelson lo plantea de esta manera, ¿no? Si tenemos dos tecnologías en la cual invertimos diferentes cantidades, lo más lógico es elegir la tecnología con la cual el costo sería diferente, ¿no? Pero aplicando ingeniería económica, tenemos y teniendo en supuesto de que el final, en la producción final es igual, tenemos que el costo va a ser afectado por la tasa de interés de beneficio, R, ¿no? Entonces, haciendo ahí un análisis, vemos que de 150 a 100 para tasas de interés muy altas y para tasas de interés muy bajas, la mejor técnica es la A, que es lo que normalmente se escogería con la teoría neoclásica. Sin embargo, existe una brecha ahí desde el 100% al 50%, donde la técnica B, aún teniendo un costo más alto, es más recomendable que el anterior. No, este es muestra de la reconversión que existe en el capital y en especial en los costos. Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? La técnica 1 es más efectiva desde 0 a R1, desde unas tasas más altas, y en tasas más bajas también es más efectiva, ¿no? Se convierte en un mejor recupero, tiene mejor tasa de retorno de capital. Y si vemos, por ejemplo, la comparativa entre el costo de B dividido entre el costo de A, existen dos puntos en la gráfica a la derecha donde son iguales los costos. Y estos puntos ocurren eh, porque existe el efecto de Wick, el real negativo y el positivo, ¿no? En estos puntos los costos son iguales y básicamente diríamos que los costos de A serían mucho más beneficiosos de la técnica 2, mucho más beneficiosos en intermedios que en extremos. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cuáles son los errores de la teoría neoclásica? Bueno, básicamente podríamos enlistar que universalizar el supuesto de una competencia perfecta. Ellos se basaban en planteamientos previos que tenían con respecto a las competencias ideal, ¿no? Que existían varios productores y, y la misma cantidad de compradores para cada uno, ¿no? Después, los supuestos de competencia constante y escala. Igualmente, creo que relacionado con el primer punto, nos dice que estas competencias tienden a ser lineales o muy poco variables con respecto al tiempo en que se ejecuta, ¿no? Los terceros que trabajan sobre estados estacionarios, que son estados simplemente donde siempre se va a tener las variables siempre van a ser constantes. Y por último, no se toma en cuenta otros factores, ¿no? Como los mecanismos de oferta y demanda, la escasez de productos, la economía local. Y por último, el efecto del reswitching que ya hemos mencionado anteriormente. Y no se cumple la relación inversa entre el valor de capital por trabajador y la tasa de beneficio que queremos obtener. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son las consecuencias para la teoría de crecimiento económico? Básicamente lo que nos dice Swallow es que el reswitching
eh, resta importancia a este fenómeno diciendo que lo fundamental de la teoría neoclásica es que vamos a minimizar costos o maximizar ganancias y la ausencia de beneficios puros en el largo plazo, ¿no? Vamos a reducir la ausencia de beneficios. Básicamente es lo que nos dice Solo, pero también hace un ejemplo con un bien Giffen. Dice, no, no por tener un bien Giffen se cae toda la teoría de la elasticidad de la demanda, sino que son situaciones que ocurren a medida que se va estudiando un fenómeno de profundidad, ¿no? Luego, según Pacinetti, ¿qué nos dice él? Él nos propone la teoría del capital heterogéneo, simplemente teniendo en cuenta los diversos factores de capital para así poder homogeneizarlos y trabajarlos de una manera diferenciada. Bueno, también habla acerca de la tecnología como medio disruptivo en esta parte y que básicamente es determinante a la hora de calcular los costos y las diferentes variaciones que podría tener el capital. Bueno, Depólito nos estima que un 6.5% es la probabilidad de que ocurra un reswitching, ¿no? O sea, que la subida en el tipo de interés lleve a incrementar el valor de capital por trabajador, que es lo que estábamos viendo. En el 2000, Mindwaring pronosticó que sería menor al 1%, y el cálculo estadístico de 2006 se llegó a que la probabilidad de que ocurra un reswitching es menor al 4%. Entonces, bueno, cuando queremos agregar, bueno, la crítica de Nela Solo nos dice también que al agregar beneficios futuros que se anticipan desde un sacrificio del consumo presente, que es lo mismo que Robinson planteaba con la inversión, ¿no? Y esto depende de expectativas de precios y salarios. Básicamente, lo normal es que mientras se acumula capital, la tasa de interés sean más bajas. Sin embargo, esta controversia nos dice que a tasa de interés más bajas podría generar una desacumulación de capital. Es decir, que ya no se quiera reinvertir en ciertos proyectos ¿no? Básicamente también Garegnami básicamente elimina la relación inversa entre el capital y la tasa de beneficio. Otra manera es también la tasa de interés baja genera la desacumulación de capital, ¿no? Básicamente, también destruye las remuneraciones por producciones marginales. Esto ya no se puede dar porque en la producción marginal decimos que al agregar un bien más, por ejemplo, al agregar un empleado más, en cuánto varía la producción, eso es lo que va a valer el trabajo per cápita, ¿no? Entonces eso no se cumple con los efectos del reswitching y bueno, creo que hasta ahí. Muchas gracias. Ahí les paso con mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Bueno, a mi parte me toca exponer los modelos de crecimiento con capital heterogéneo. Vamos a hablar del modelo de Calder y Mirrlees. Es un modelo que surge durante los años 1950, tomando como base el modelo keynesiano de la demanda, donde este nos dice principalmente que a lo largo, o sea, tomando como base la demanda, a lo largo de un plazo de tiempo puede generar un crecimiento o decrecimiento económico. Bueno, el modelo de Calder y Miller incorpora diversas generaciones de capital e incluye al progreso técnico como mayor, como mayor variable a tomar en cuenta para desarrollarse el crecimiento económico. Otra cosa que también toma en consideración es la depreciación de los equipos, que ellos la consideran como reactiva. Algunos supuestos que debemos tomar en cuenta es que la tasa de beneficios es igual a la tasa de ahorro natural entre el ahorro de los capitalistas, que el modelo toma en cuenta dos clases sociales: los capitalistas, que son las personas que invierten y toman decisiones dentro de una empresa o una industria, y los trabajadores, que son la mano de obra. Bueno, en el modelo también se nos explica que la inversión es una variable exógena y que el ahorro va a depender del ingreso de cada clase social. Bueno, las variables a considerar en la primera parte del modelo tenemos a lambda como el número de trabajadores disponibles para operar en el nuevo equipo. Vemos en la ecuación 1, sub t quiere decir que está determinado bajo un periodo de tiempo. Bueno, la ecuación 1 es la inversión por trabajador en capital de generación.
es igual a la inversión bruta en capital fijo entre el número de trabajadores disponibles para operar en un equipo de nueva generación. Eh, Tomando en cuenta una ecuación derivada de esta sería que el producto per cápita es igual a el Producto Nacional Bruto entre la fuerza laboral, todo esto bajo un periodo de tiempo determinado. Si pasamos a la ecuación número 2, como se puede apreciar ahí, tenemos lo que sería la función de la productividad por trabajador, la variación de la productividad por trabajador en las plantas de última generación, y que esta función está determinada por la inversión por trabajador en capital de generación. Como vemos en esta ecuación, es una función creciente. La tasa de crecimiento de la inversión es cóncava. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si contamos con incrementos continuos, la tasa de crecimiento de la inversión per cápita y la productividad por la maquinaria por trabajador nuevo va a aumentar, pero este aumento cada vez va a ser menor, como vemos en la siguiente función. Vemos que existe un aumento hasta que llega a un punto donde el aumento ya va a ir disminuyendo. Y eso es principalmente la función de progreso técnico en la operación de capital de última generación. Siguiente PPT, por favor. Bueno, algunas consideraciones adicionales que debemos tomar en cuenta de este modelo, bueno, radican básicamente en vamos a denominarlo actores secundarios de esto, como son los inversionistas. Los inversionistas son las personas que toman, van a tomar decisiones eh, y estas decisiones van a influir mucho en el impacto que va a tener la empresa. Como sabemos, los inversionistas piensan en términos racionales. Esto quiere decir que las inversiones que van a hacer tienen que estar, tienen que estar muy bien sustentadas y respaldadas para que ellos no puedan perder su capital y su inversión y tampoco caigan en un estado de quiebra. Bueno, el modelo considera como un factor determinante la obsolencia de objetos y equipos, ya lo mencioné anteriormente, pero el tiempo de vida de los equipos es algo que se toma muy en consideración en este modelo, ya que influye mucho en los factores económicos. Esto sin tomar en cuenta la depreciación de los equipos. Bueno, también toma en cuenta la depreciación física y, como lo mencioné anteriormente, el modelo la considera radiactiva. Toma el ahorro como pasivo y la inversión está determinada por las decisiones de los inversionistas. O sea, las decisiones de inversionistas van a ser independientes a la tasa de ahorro y van a tomar consideraciones del modelo keynesiano. En esta parte de aquí, la inversión se ve restringida por la mano de obra. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones del volumen de inversión van a depender del número de trabajadores con el que se cuente, y además de eso también van a depender del monto de inversión por trabajador con el que va a contar la empresa o industria con la que se está trabajando. Bueno, otro dato adicional con el tema de los inversionistas es que, con el fin de maximizar sus beneficios, los empresarios buscan incrementar el tamaño de sus negocios, y las decisiones van en búsqueda del deseo de los inversionistas. Otra de las consideraciones importantes es consideraciones con respecto al incremento de la productividad. El modelo toma muy en cuenta que no considera posible el incremento de la productividad reduciendo el número de los trabajadores. Ellos consideran que el crecimiento de la productividad va a depender directamente de la inyección de nuevo capital al sistema que éste pueda poseer. Bueno, como podemos ver, tenemos las ecuaciones del modelo. La primera ecuación, como lo mencioné anteriormente, es la ecuación de inversión por trabajador en capital de generación, todo esto en un tiempo t. El 1/1 es el producto per cápita. La ecuación 2 es la tasa de crecimiento de la productividad por trabajador en las plantas de generación T. La ecuación número 3 es el beneficio neto esperado por el uso de capital en generación T durante su periodo de vida, siendo T mayúscula el periodo de vida de la maquinaria, y esta es una condición límite. La ecuación número 4 es el beneficio bruto generado por el uso de capital
de generación durante H, la variable H son los primeros años de funcionamiento de los equipos. En la ecuación 5 tenemos participación de los beneficios en el producto. En la ecuación 6 tenemos la fuerza laboral empleada, todo esto durante un periodo T. En la ecuación 7 tenemos el producto total en el periodo T. En la ecuación 8 tenemos a la masa salarial. En la ecuación 9 tenemos la tasa salarial. Y en la ecuación 10 tenemos la dinámica de la fuerza laboral. Y por último, en la ecuación 11 tenemos a la tasa salarial esperada en el periodo futuro T. Eh, Como lo mencioné anteriormente, el periodo futuro T es el tiempo de vida de la máquina. Bueno, como vemos, tenemos a las variables endógenas. Como lo mencioné anteriormente, I mayúscula es la inversión de bruto de capital fijo, I minúscula es la inversión por trabajador en capital de generación, lambda sub T es el número de trabajadores disponibles para operar en el nuevo equipo, L sub T es producto por trabajador en las productividad por trabajador en las plantas de última generación, W sub T es la tasa esperada de salario, el B y Y sub T son los beneficios en el ingreso total. Y bueno, estos están comprendidos por los parámetros SH, delta y N, y la forma de la función con las ecuaciones ya descritas, y estos sirven para para hallar la solución para las 10 variables endógenas anteriormente mencionadas. Bueno, sin más que agregar, por mi parte, le doy el pase a mi compañero. Buenas tardes. En esta parte voy a continuar la explicación, pero esta vez con el modelo de Solow. El modelo de Solow es otro modelo para un crecimiento de capital heterogéneo. Bueno, hay unas consideraciones que se deben tomar en cuenta, ¿no? Primero, este modelo fue planteado para ser un modelo sin sustitución directa entre los factores. Bueno, se asume en cada periodo se produce un único modelo de bienes de capital. Más adelante voy a explicarlo mejor. O sea, la obsolencia que mencionó mi compañero no va a ser considerada para este caso. Y una vez que se cumple un plazo de vida económico, que es básicamente un periodo de tiempo, en este caso va a ser el tiempo T, esos capitales se vuelven obsoletos. No es la obsolencia que mencionó, sino obsoleto es que no va a tener mucho impacto económico, por así decirlo. Bueno, algo que también habría que agregar es que los bienes de capital que se plantean para este caso, para este tipo de modelo, duran para siempre, pero tienen un periodo de duración económica. Eso es básicamente su tiempo de mercado. Se entiende por ello. Para este modelo hay algunos supuestos más que quiero analizar. El modelo asume que en cada periodo se debe construir una cantidad determinada de bienes de capital homogéneo. Básicamente que por cada cierto tiempo el valor del dinero va a ser el mismo, pero solo para la cantidad de dinero que se emite en ese momento. Como si por el dinero del año pasado valiera menos que el dinero que se va a sacar en el próximo año, ¿no? Es lo que se refiere. Y claro, no se puede comparar en su medición económica porque tienen un valor cognitivo, un valor distinto, ¿no? En otras palabras, para poner en el caso práctico ya, una producción per cápita de una fábrica, lo que adquiere, mejor dicho, y usa capital de última generación, es mayor en relación a las fábricas que operan con capital más antiguo, aunque sea la misma fábrica. Si está operando con el dinero más nuevo, va a valer más. Otro supuesto planteado sería que los bienes de capital, bueno, físicamente no se gastan, o sea, no se deprecian. Sin embargo, tiene un periodo de duración económica porque, como mencioné, si una empresa va a buscar que su empresa valga más, ¿no? Por eso va a evitar tener capitales antiguos que básicamente no valgan mucho en el mercado. Bueno, pueden pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a volver luego para el gráfico. A ver. Para ello solo plantea una primera fórmula, ¿no? Una primera ecuación. Primero, ahí vamos con la fórmula derecha, la primera. La economía emplea un número de trabajadores, en este caso sería LT, ¿ya? Para producir una cantidad Y. Además, una parte del producto se ahorra a base constante. Y el ahorro de economía en el periodo T debe ser igual a la inversión. Ahí ha sido un error mío, porque ha sido L,
no es CDT. Asimismo, se necesitan una función de E, que se basa en el tiempo también, de los trabajadores para operar una unidad de capacidad productiva, de la generación del mismo modelo de T. Si se dan cuenta, todas las funciones están en base a T, o en un periodo T mayor, porque es lo que va a definir realmente si que un capital sea más nuevo o no. Se va a quedarle más. Bueno, pasando a lo que son las variables del mismo modelo, tenemos la que son S, que es la tasa del ahorro, del, P, SP, tasa de progreso técnico, el G, la tasa de crecimiento del producto, L, en el crecimiento de la fuerza laboral, y el A es un coeficiente de expansión de la capacidad productiva. Todas estas son variables que a algunos momentos se les va a tomar como constante, pero en la mayoría de los casos no, al menos para este caso no. Las variables endógenas para este caso también son la I sub t, Y sub t, que también lo mencionó el compañero, WT y el periodo TET. Los parámetros, al menos del modelo, en este caso la tasa de ahorro, el crecimiento y la fuerza laboral, todos están basados y se le va a tomar como una especie de periodo inicial, que van a ser el E sub 0 y el L sub 0, ¿no? Que tienen una función creciente para estos casos. Bueno, pasando con la tercera fórmula, la producción per cápita en una fábrica con capacidad productiva de generación T tendría a ser igual a una derivada de la función planteada al inicio, ¿no? Y reemplazando el primer valor como dije que es un valor creciente, que depende primero de la tasa de progreso técnico y del tiempo, pero van a estar elevados, bueno, van a ser la potencia de un E a la elevada a ese número. Y bueno, en este caso, como 3, la derivada es la inversa. Como arriba fue negativa, abajo es positiva. Bueno, puedes pasar a la primera anterior. Claro, gracias. Bueno, ahora, para explicar esto, tengo que explicar un poco del estado estacionario, ¿no? Que es, a diferencia de los modelos no clásicos, en los que la relación capital-producto se ajusta para permitir la convergencia del equilibrio a largo plazo, este modelo no la poseen, sino que se habla propiamente de lo que es un stock de capital agregado. Porque, ¿por qué se habla de stock en este caso? Pues los periodos de tiempo son distintos y van a valer más, ¿no? Como lo mencioné, pasa tiempo y se va devaluando, pero no se va depreciando, por así decirlo. Vale menos, pero no se deprecia. Bueno, aquí básicamente lo que muestra la gráfica es en el eje horizontal primero, se presenta el empleo generado por cada generación de capital. Y en el eje vertical se presenta el producto por trabajador. El producto medio de la generación de capital fabricada en el periodo T es mayor que el producto medio de la generada en el periodo T-3. O sea, se da cuenta que mientras va pasando el tiempo, o sea, vale menos, ¿no? Lo que mencioné al inicio. Para ello para el momento T, diré, se construye un rectángulo de base E sub 0 por E a la menos P por T, que vendría a ser nuestro IT. Es decir, la fuerza laboral necesaria para operar la capacidad productiva de la generación construida en el mismo periodo. Y bueno, y su altura es el producto por trabajador en las fábricas de generación T. Que vendría a ser la inversa, ¿no? E sub 0 a la menos 1 por E a la P sub E por T. El área interior del rectángulo es equivalente o es igual a la capacidad productiva de generación, que vendría a ser A por IT, o al producto de plena utilización de capacidad productiva de la dicha generación, que es la derivada de Y por T. Bueno, me gustaría que mi compañero continúe con la discusión. Continúen. Ok, bueno, ahora pasaremos a las aplicaciones sobre las teorías y conceptos que hemos visto en la primera parte. Como primer ejercicio de aplicación tenemos uno relacionado a la función de producción agregada. Nos dice que, por ejemplo, Estados Unidos produjo alrededor de 12 miles de millones de dólares de Producto Bruto Interno. Además, invirtió cerca de 40 miles de millones de dólares y destinó 244 miles de millones de horas de trabajo para lograr esto. Por otra parte, la tasa de interés nominal del mercado financiero estadounidense en ese año fue de un 5%,
y el precio del salario medio fue de $12 la hora. Bueno, y nos dice como dato que si la economía de Estados Unidos se puede modelar mediante una función de Cobb-Douglas con un coeficiente de 1/3, nos pide determinar las siguientes preguntas. Primero, ¿en cuánto crecería la economía de Estados Unidos si se impulsara un aumento del 10% de las horas trabajadas? Segundo, ¿en cuánto crecería la economía de Estados Unidos si se impulsara un aumento del 25% de la inversión destinada a formación bruta de capital fijo? Y tercero, ¿en cuánto crecería la economía de Estados Unidos si se impulsara un aumento del 2% de la productividad total de los factores de producción mediante un programa de innovación industrial? Bueno, así que con esto vamos a pasar a resolver el ejercicio. Siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos que identificar los datos que nos da el problema. Nos dice que, bueno, tenemos representada la variable Y con el valor de 12.881, el cual representa la producción económica. Tenemos la variable K, la cual representa el capital, la variable L, la cual representa las horas trabajadas, y la variable alfa, el cual representa el coeficiente de Cobb-Douglas. Bueno, ahora recordando un poco la función de producción, tenemos que recordar que esta depende de factores como el capital y las horas de trabajo. Pero si lo llevamos un poco a una forma más definida, podemos utilizar la que brindó Cobb-Douglas, la cual nos dice que la producción económica es igual a la productividad total de los factores productivos por el capital elevado a un coeficiente alfa por las horas de trabajo generadas elevada al coeficiente A1 menos el coeficiente alfa, ¿no? Y este coeficiente por lo general va en una escala de 0 a 1, que viene a ser el coeficiente de Cobb-Douglas, que en este caso será igual a 1/3, como ya lo mencionaron. Bueno, como ya tenemos las variables de la producción económica, el capital y las horas de trabajo, nos damos cuenta que tenemos todas esas en la función, la variable A, que vendría a ser la productividad total de los factores productivos. Así que simplemente reemplazando podemos obtener esta variable, el cual nos sale un valor de 9,63. Así la función de producción agregada como fórmula general nos quedaría la que vemos en la parte inferior izquierda. Así que con esto ya podemos comenzar a responder las preguntas. Primero nos pide, ¿qué pasaría con la economía de los Estados Unidos, con su producción económica, si hubiera un aumento del 10% en las horas trabajadas? Bueno, pues tomamos el valor de L inicial, el cual era 244, y simplemente hallamos el aumento de 10%, ¿no? Que nos daría 268.4. Así que reemplazamos este valor en la función de producción agregada general que ya teníamos, y nos sale un nuevo valor de 13.701. Así que el incremento de la economía, para calcularlo, simplemente tenemos que hallar la variación de este factor sobre el valor inicial, ¿no? Así que obtendríamos aproximadamente un 6,4% de variación, lo cual indicaría que sería un buen indicador para que aumente, para que la producción aumente en determinado año. Así que la consecuencia de ese incremento de las horas trabajadas es positiva. Y el siguiente punto nos pide, ¿qué pasaría si hay un aumento del 25% de inversión de la formación bruta de capital fijo? Aquí va más que todo relacionado con la variable de capital, así que hacemos lo mismo que en el punto A, pero ahora para la variable K, lo cual nos traería un valor de 50.105 aproximadamente. Y simplemente lo reemplazamos en la función de producción agregada, obteniendo una producción económica nueva de 13.894. Siguiente, por favor. Bueno, ahora el incremento de la economía sería, como lo llamamos anteriormente, la variación de la producción económica entre el valor base de esta, ¿no? Obtenemos un valor aproximado de 7,9%, el cual también es positivo, y si lo comparamos con el valor que obtuvimos en la parte A, podríamos decir que esta inversión en la formación bruta de capital fijo tiene un aumento un poco mayor, bueno, también tomando en cuenta que el porcentaje que se invirtió ha sido mayor. Y por último nos pide, ¿qué pasaría si hay un aumento del 2% de la productividad total de los factores de producción?
En este caso va relacionado con la variable A, que es la productividad total de los factores productivos, así que simplemente esta toma un nuevo valor de 9,82. Y reemplazando en la función de producción agregada nos sale el valor de la producción económica prima como 13.132 miles de millones de dólares. Así que el incremento de la economía sería nuevamente la variación de la variable de producción económica entre su valor base. Y obtenemos alrededor de 2% de incremento de la producción económica de Estados Unidos, lo cual, digamos, podría tener prácticamente una relación directa, ya que es lo mismo que aumentamos conforme a la productividad total, ¿no? Ya que recordemos que esta variable no está elevada a ningún exponente, así que el resultado que se obtiene es directo. Así que doy el pase a mi compañero con esto. Gracias. Ok, ahora vamos a ver unos ejemplos acerca de la aplicación del modelo Solow a un contexto actual que está sucediendo ahorita, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y nos vamos a enfocar más en las empresas agrícolas de Ucrania. Para ser más específico, vamos a hablar de los cereales de trigo, que es lo que más exporta Ucrania. Bueno, el contexto primero es la guerra entre Ucrania y Rusia, y que estos dos países son los grandes productores de granos del mundo. Esta guerra ha traído como consecuencia, o bueno, más que como consecuencia, con el contexto se sigue dando que la demanda de alimentos sigue siendo fuerte y constante, y que Ucrania está reduciendo su oferta mundial de cultivos. Y empresas agrícolas del extranjero están obteniendo grandes ganancias a raíz de esto. Aparte de eso, también se está dando un mal clima, principalmente en Sudamérica, que hay sequías en algunas zonas, que afectan a los países productores de ese tipo de cultivo. Siguiente diapositivo, por favor. Ya bueno, ¿esto qué ha traído como consecuencia? Uno es la escasez de oferta de alimentos, puesto que Ucrania ya no tiene la misma oferta que tenía antes para esos tipos de alimentos de cereales. Aparte de eso, los otros países, por ejemplo, los de acá de Sudamérica, no pueden ofertar la misma cantidad que tenían antes por la sequía. Y las empresas que están cubriendo ya están agotando su stock, ¿no? Bueno, también el incremento de los precios mundiales de alimentos. Esas 3 últimas semanas han tenido un incremento de nivel récord. También ha ocurrido inflación de los precios de cultivo y inflación en los salarios. Inflación de los salarios quiere decir más que nada que los trabajadores o las personas que trabajan en este ámbito están teniendo más dinero por los contribuyentes, ¿no? Las grandes empresas, quiero recalcar. Y la rápida inflación y todo esto está ocasionando una rápida inflación, y eso podría ocasionar la destrucción de algunas industrias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ok. Ahora, específicamente el modelo de Solow. Bueno, el modelo de Solow en sí, en este gráfico estaría enfocándome en 3 funciones. La de producción, que sería la curva que tiene una pendiente mayor. La que sigue sería la de inversión o la de ahorro. Y la que es una recta sería la de depreciación. Bueno, ¿qué está sucediendo actualmente? Y el punto, perdón, entre la depreciación y la curva de la inversión sería el estado estacionario. Y ahora, ¿qué está sucediendo actualmente? Pues en Ucrania la producción se sigue viendo constante, pero la inversión está disminuyendo. Por lo que estaría una parte más adelante en la gráfica de lo que tendría que estar el punto estacionario. ¿Qué es lo que dice el modelo de Solow, perdón? Que esto se solucionaría a un largo plazo, y lo que tendrían que hacer en sí sería disminuir el capital per cápita, para así poder estar en el punto de equilibrio que sería el estado estacionario, que sería el hecho de igualar la inversión con la depreciación o el gasto del capital que tiene. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, bajo este aspecto, vamos a ver qué es lo que critican en este contexto. Bueno, como dije al comienzo, bajo esta investigación solo he tomado en cuenta el trigo. No he tomado en cuenta ningún otro tipo de cereal que Ucrania exporta. Y aparte no solo es el trigo lo que
ha traído como consecuencia la guerra. También ha incrementado el combustible y otros productos. Pero el modelo de solo tomaría en cuenta un producto. Y en ese caso que estaría tomando en cuenta el trigo. Y también que no tiene en cuenta la tasa de beneficio para la asignación de recursos y los precios para buscar la estabilidad, ¿no? Como dije antes, solo dice que a la larga del tiempo se estaría encontrando un estado estacionario, pero nunca indica si va a haber algún tipo de beneficio o no en ese caso para Ucrania. Solo está diciendo que va a estar estable a un largo plazo. Ahora le doy paso a mi compañero que va a dar un aspecto más matemático a esta situación. Gracias. Sí, siguiente objetivo, Jesús. No, ahora vamos a hablar un poco más acerca del solo, pero en tema más matemático. Tenemos un ejercicio de aplicación para esto. Bueno, dice que Estados Unidos presenta los siguientes indicadores macroeconómicos para el 2016. Una tasa de interés al capital de 5%, 244 miles de millones de horas trabajadas y un factor de productividad de 8.2. Además, se ha determinado que la constante de participación de los factores es 0.32. Y con esto tenemos que determinar tres cosas, que sería el nivel de capital de equilibrio de la economía, el salario y el PIB de equilibrio de la economía. Y por último, si para el 2017 se estima una productividad de los factores que crecerá un 1%, el capital aumentará un 4% y el trabajo aumentará un 2%. Nos piden allá el porcentaje de crecimiento del PIB para el 2017. Siguiente, por favor. Bueno, con los datos que ya nos dan, sería que el R, que es el 0.05, que es la tasa de interés del capital, el A, que es el factor de productividad, que es 8.2, L, que representa en, en función a las horas trabajadas, que son 244 miles de millones, y por último el alfa, que es la constante de participación de los factores. Bueno, según el modelo de la producción agregada y las productividades marginales de los factores, tenemos esas tres ecuaciones que son, bueno, la que ya mencionaba mi compañero, que es el igual al A por el K al alfa, por el A1 al alfa, y, y la productividad marginal con respecto a esos factores, al K, que es con respecto al valor del capital, y el PML, que es productividad marginal con respecto a la mano de obra. Bueno, con esas funciones despejamos convenientemente el K al alfa, que es lo que nos piden, y el K. Y bueno, el K lo despejamos en la primera ecuación, que bueno, pasamos a dividir, nos queda esa expresión que es K al alfa es igual a Y sobre A por L a la 1 menos alfa. Y para la segunda, despejamos la segunda ecuación también, solamente pasamos a multiplicar y dividir y nos queda esa expresión. Bueno, ahora con esto podemos responder a la pregunta, el apartado A, que es el nivel capital de equilibrio de la economía, que es representado por letra K. Bueno, con la primera, simplemente despejamos el K en función de los valores conocidos. Tendremos el K, elevado al 1 al alfa es igual a por L a la 1 menos alfa por R sobre alfa, entre R sobre alfa. Ya, eso como les ha sacado, básicamente lo que se ha hecho es reemplazar el Y de la segunda obtenida en la primera y y se ha pasado todo en función de todo acá solamente a un lado. Bueno, con esto ya tenemos, básicamente tenemos todos los datos, que es el A, el L, el alfa y el R. Simplemente nos queda reemplazar los datos en la ecuación y como podemos ver nos queda 79.878. Eso significa que el capital de equilibrio que tenemos es de 79.878 miles de millones de dólares. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para la segunda, que es el salario. Nos piden dos cosas, que es el salario y el PIB de equilibrio de la economía. Ah, del mismo modo, tenemos la ecuación, que es el W es igual a 1 menos alfa, por eso entre L, y el Y, que es la misma ecuación que sería la función de producción agregada, disculpe.
Ya, ahora, ahora nos piden hallar el salario de equilibrio, que básicamente es el W, pero reemplazado. Simplemente reemplazamos es 1 menos alfa por A, y el Y lo han considerado como K sobre el alfa. Igualmente tenemos los datos ya conocidos, simplemente los reemplazamos y nos queda un valor de 35.8. Bueno, eso nos quiere decir ah, que no, bueno, el salario de equilibrio va a ser de 35.8 dólares por hora. Y al mismo modo tenemos el PBI, que bueno, se representa por la letra Y. Y de igual modo tenemos tanto el valor del factor de productividad como de los factores de hora trabajadas y el capital. Simplemente los reemplazamos en la ecuación y nos queda un valor de 12.976, vendría a ser 12.966 miles de millones de dólares. Bueno, y por último tenemos el porcentaje de crecimiento. Ya, nos dicen que el factor de productividad aumenta en 1%, el capital aumenta en 4% y el trabajo en 2%. O sea, utilizando la función de producción agregada, pero en su variante de tasas, simplemente reemplazamos los valores que nos dan y nos queda que la variación total va a ser de un 3.64%. Eso no quiere decir que la economía básicamente va a crecer ese valor, 3.54%, de manera anual. Bueno, esto sería todo por mi parte. Le doy paso a mi compañero para que concluya con la exposición. Sí, para finalizar la exposición, pues eh, hay que entender de que las teorías de este señor Polo, son teorías importantes desde el punto de vista de la teoría económica, pero los ejercicios de los que hemos estado hablando últimamente también son importantes porque de alguna forma son una herramienta para entender, ¿no?, a qué se refieren estos modelos. Entonces, si hay algo con lo que deberíamos quedarnos, digamos, pese a todas las ecuaciones y toda la teoría, de repente es este gráfico, ¿no?, que muestra la relación entre los principales factores. La depreciación, una función del trabajo y una función del ahorro, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ejemplificar un último ejercicio y vamos a suponer que tenemos esa función de producción, ¿no? Además tenemos la tasa de crecimiento de la población. Vamos a suponer que es una población económicamente activa, una tasa de depreciación y una tasa de ahorro, ¿no? Entonces vamos a hallar la producción y el capital per cápita en estado estacionario y cómo varían el crecimiento el crecimiento de la producción y del capital también, ambos per cápita. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, primeramente, para tener una variable per cápita, lo que se hace pues es dividir la producción entre n, entre la población, y obtenemos pues la ecuación alfa, ¿no?, que es 80K a la 0,5. Ahora, por teoría dijimos también de que en la condición de equilibrio se cumplen ciertos aspectos, ¿no? Y para resumir, pues una relación que muestra todas las condiciones de este punto de equilibrio o de este estado estacionario se muestra en la ecuación beta. Y dado los datos que tenemos por ejemplo, de la tasa de crecimiento N, la depreciación D y la tasa de ahorro S, reemplazando tenemos los valores del capital y la producción, que son 25.600 y 12.800, ambos per cápita. Ahora, según el problema nos dice que tenemos un valor de K igual a 18.000, entonces este valor es menor que el valor que hemos calculado. Entonces quiere decir que no estamos en el punto de equilibrio o en el estado estacionario. Reemplazando este valor de K, entonces tendremos, en la ecuación alfa, tendremos un valor de Y de 10.733, y con esto vamos a resolver la ecuación que está en el rectángulo marrón, para hallar la variación del capital respecto al capital, que reemplazando los valores, pues tendremos que es del 1,48%. Y ese valor, por teoría, también tiene que ser igual a la variación de la producción respecto a la producción. Bien, con esto, profesora, compañeros, finalizamos nuestra exposición. Y bueno, quedamos atentos a las preguntas si las hubiera. Gracias.
Profesora, es su micrófono. Su micrófono, profesor. Ok, gracias. Bueno, esta exposición, este tema ha sido muy rico, muy bien explicado, con mucha sencillez y es así como tiene que tratarse las cosas, más que nada viendo pues que se entiende, ¿no? Al final somos ingenieros y esto es entendible de una manera más fácil, creo yo, para los ingenieros. No me imagino en la universidad, qué sé yo, que no son ingenieros, que no es ingeniería, cómo están entendiendo y entendiendo y trabajando con todos estos modelos, estas aplicaciones, y lo hacen muy bien, ¿verdad? Entonces, qué bien. Vamos a pasar la lista porque para que nos alcance el tiempo para la discusión, que es la parte más rica de esto. Déjenme ver. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver. Acá está, intranet docente. Ya. El tema de hoy es la controversia. Controversia entre la teoría del capital y la teoría neoclásica, ¿no? A ver, vamos a compartir. Vamos a share. Vamos a Zoom. Vamos a compartir. Share screen. You cannot start the screen share while the other participant is sharing. Mr. Jesus Quispe, thank you. Okay. Pickpack. Acá vamos, share. Ya. Controversia. Acevedo. Presente, profesora. Araujo. Bravo. Bravo Toribio presente, profesor. Buenas tardes. Ok. Bravo. Cáceres. Condori. Condori presente. Durán. Presente, profesor. Espinosa. Florian. Presente, profesora. Ya, ¿dónde es Florian? Acá está. Fuentes. Guillermo del Río. Presente, profesora. López Quispe. Presente, profesora. Buenas tardes. López Quispe. Sí, profesora, presente. López Quispe. Mamani Ávila. Mamani Cruz. Profesora, disculpe, Mamani Ávila presente. Mamani Ávila Cruz. Presente, profesora. Presente, Mamani Cruz, profesora. Ok, gracias. Margarito. Presente.
Martínez Cuellar, Presente, profesora. Martínez Flores, Martínez Flores presente, profesora. Miranda, Presente, profesor. Morales, Presente. Moral, Morán, Ochante, Ortiz de la Cruz, Pomacuri, Preciado, Quispe, Preciado, profesora. Preciado, ok. Quispe, Presente. Reyes Cabrera, Rixe Ramírez, Presente. Rixe, Sí, profesora, presente. Rodríguez Guevara, Presente, profesora. Romero Morales, Presente, profesora. Rosales Rodríguez, Rosales, Silva, Torres, Oscanua, Torres Caguatocto, Sí, profesora. Presente. a ver, Torres Carguatocto presente, profesora. gracias. Torres Oscanoa, muy bien. Profesora, Yarlaque, disculpe, Fuentes presente. Yarlaque, ¿quién? Fuentes presente, profesor. Yarlaque presente. A ver, un ratito. Fuentes y Llanes, ok. ¿Quién más? Yarlaque. A ver, Yarlaque. ¿Dónde está Yarlaque? Acá. Ok, muy bien, Yarlaque. A ver, Profesora, Arturo Yarlaque Ramos, muy bien. disculpe, Torres Oscana presente. Ok. Ya. Muy bien, veamos. Silva Espinosa no se encuentra. No se encuentra. Profesora, Diga. disculpe, Ochante J presente, profesora. Ok, llegamos. Gracias. Gracias. A ver, vamos a ver. Silva Espinosa, Rosales Rodríguez, Reyes Cabrera, Pomacuri, Ortiz de la Cruz, Morán Chamorro, Presente, profesora. Espinosa, diga. Espinosa presente, disculpen. Ya está bien, muchas gracias. Cáceres Sánchez, Araujo Mendoza. Presente, ingeniera Cáceres. Cáceres Sánchez. A ver, no se encuentran Araujo, Morán, Ortiz, Poma, Reyes Cabrera, Poma, Reyes Cabrera, Rosales, Silva. Muy bien. Ya, vamos saliendo. Ok. Veamos. El tema pues que han tratado el día de hoy tiene que ver con esta controversia. Siempre los teóricos van sacando modelos y van contrastando con la realidad y van ajustando algunos conceptos, ¿verdad? Entonces, stop share. Ya no estoy sharing. Bueno, entonces, ¿qué caso podemos ver con los
neoclásicos, el asunto del empleo, por ejemplo. ¿Quién puede opinar algo? ¿Qué dicen? Ya pues, ahora viene el problema, hacerlos hablar. Hacerlos hablar. A ver, Catherine Ortiz de la Cruz, ¿qué nos dice? Bueno, puedo escuchar la exposición de mis compañeros que las tasas de... ¿Qué? ¿Me escucha, profesora? Por supuesto, pero no ha hablado nada. Ha estado escuchando, pero después se quedó muda. Ya, no, mencionaba que decía que las tasas de empleo en Ucrania con respecto relacionado a la agricultura se iban a establecer y que en Sudamérica bueno, se están viendo afectadas por el tema de la sequía. ¿Por el tema de la? Sequía. Ok. Ya pues. Bueno, eso es lo que pude escuchar de la exposición, profesora. No, pero ¿qué ha entendido usted? A ver, ¿quiénes son los neoclásicos? ¿Qué nos dice la teoría neoclásica? Profesora, bueno, en líneas generales, nosotros hablamos de que en cuanto al valor, por ejemplo, en la teoría neoclásica se contemplan las variables de oferta, la demanda, los precios y el suministro, ¿no? Ahora, en cuanto al empleo, bueno, el empleo pues depende básicamente de eso, ¿no? De las condiciones de la demanda y la oferta. En este caso sería oferta de trabajo y demanda de trabajo. Ya. Por ahí estaría la relación. Ok, pero, a ver, ¿qué cosa es lo que nos dice la distribución, la teoría de la distribución y la función de producción neoclásica, por ejemplo? La teoría de la distribución. ¿Qué es lo que pesa? Las bases de la teoría, ¿no? Habla de los sistemas de preferencias, la tecnología disponible, los factores, la cantidad de factores disponibles. ¿Ah? ¿Qué dicen? Profesora, si habla de los factores, creo que serían, en ese caso, para Solo, los que toma principalmente es la producción, inversión o ahorro y la depreciación. Y todos ellos están dependiendo del capital por trabajo. Capital. Todo se basa en las consideraciones de capital, ¿no? Y entonces en una economía donde no hay capital, ¿cuál es el rol que juega pues la inversión, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está aquí el enfoque de Solo, por ejemplo? Bueno, bajo el enfoque de Solo, la inversión tiene una función creciente, pero a medida que va creciendo más el capital, la pendiente de crecimiento va disminuyendo. Usted creo que mencionó con el capital bajo, ¿no? Bueno, tendría una inversión baja tendría una inversión baja, pero seguiría habiendo inversión por la tasa de ahorro que tiene el país, que sería lo que manda de su PBI para el ahorro. Ya. ¿Qué pasa con las economías que tienen ahorro, que no tienen ahorro? ¿Cuándo pueden ahorrar? ¿Cómo está la propensión al consumo?
Am, ¿Qué relación hay entre los precios, la tasa de interés? Ah, bueno, en sí no habría una relación, esa es la crítica, una de las críticas que hacen él a Solo, que no pudo encontrar una relación de la tasa de interés para todo eso. Esa es una de sus críticas que hizo. Así que creo que no habría una relación. ¿Mm? Ay, ¿cómo les hago hablar, por favor? ¿Dónde está la discusión que han preparado? Este grupazo, ¿qué tal preparado? ¿Dónde está la discusión que han preparado? Profesora, más que discusión, creo que es algo que me di cuenta cuando estuve investigando, es que solo toma la tasa de ahorro como una constante, pero según lo que yo veo, esto podría variar. Como me basé más en la investigación en la producción de Ucrania, me di cuenta que la tasa de ahorro está variando. Eso afecta bastante a la interpretación de las intersecciones de las funciones que mencioné. Eso afecta bastante la variación de la tasa de ahorro. Y solo lo toma como una constante. Lo toma como una constante, Sí, ¿no? y para mí tendría que variar. Bueno, en el caso de Ucrania, pues la parte de agricultura que estaba investigando. Claro, por ejemplo, ¿no? Y acá mismo en Perú, ¿cómo se ve en Perú? La teoría de la distribución y la función de producción neoclásicas. Lo interesante de todo está de que la teoría de las preferencias, el sistema de preferencias es lo que está en la fila número 1, ¿no? De todas estas bases teóricas. ¿Eh? Que hablan de la curva de salario-beneficio. Otra vez función de producción y frontera de precios. ¿Qué pasa con los precios? Bueno, creo que sí sería que no se hallaron una relación, como dije antes. O sea, la tasa de beneficios, según Niels, tendría que ver con la asignación de recursos y los precios. Y pues solo uno lo toma en cuenta. Entonces, lo que se entiende en este capítulo que O sea, hay otra cosa más que discutir, ¿no? Profesora, Samuelson, por ejemplo. profesora, sí, bueno, Samuelson planteaba también acerca del reswitching, ¿no? Que era básicamente ese fenómeno en el cual si tenías a dos alternativas, ¿no? A tasas bajas y a tasas altas de beneficio se obtenían básicamente mejores resultados para una tecnología y en tasas intermedias, en el caso de la otra tecnología, ¿no? Que tenía un costo más alto, sin embargo, funcionaba. Y ese era el tema, ¿no? Sin embargo, más que todo era meramente matemático, ¿no? Porque Claro. la discusión la empezó Robinson diciendo de que estaba mal el cálculo de los neoclásicos al interpretar de esta manera tan simplista, ¿no? La relación del, eh, remuneración per cápita por la tasa de beneficio, pero era muy simplista decirlo de esa manera.
Entonces ahí cambió todo con el efecto del reswitching, ¿no? Y más que eso, es como un debate matemático y como le había mencionado también, las probabilidades de que ocurra eso son bajas, ¿no? En el 87 dijeron, Dipólito dijo que era un 6 menor del 6,5, en el 2000 que era menor al 1% y en 2004 solamente se dan esos fenómenos en menos del 4% de los casos, ¿no? Claro, porque después de todo, ¿qué cosa es? Que tiene que haber una economía totalmente medible. En el caso de nuestras economías, ¿cómo se aplica si somos una economía informal? Sí, sí, profesora, justamente también al ver la heterogeneidad del capital, ¿no? Porque no es siempre un caso ideal, como decían los neoclásicos. Es más, de esa manera sí se puede ver a nivel macro, ¿no? Pero en la realidad el contraste es realmente previsible. Bien, pero em, ¿cómo es el concepto del capital heterogéneo? ¿Cómo entra el concepto del progreso tecnológico? ¿Cómo entra la depreciación de los equipos? Sí, profesora, justamente hay un efecto que se llama el efecto Fisher, que nos ve las tasas reales considerando la inflación, como usted mencionaba, ¿no? Básicamente este efecto dice, por ejemplo, si tenemos un capital inicial de 100 y a una tasa del 10%, en cierto tiempo te van a devolver 110. Sin embargo, debido a la tasa real que existe de inflación, los productos que valían 100, ahora en ese entonces va a valer 110. Entonces al final no está ganando absolutamente nada, ¿no? Y básicamente los bancos y otras entidades financieras, al prestar grandes cantidades de dinero, toman este efecto como referencia para cobrar tasas más altas, ¿no? Y hay una relación entre la tasa neta real con la tasa que se juega de la inflación. Ya. Entonces, ¿cómo podemos ver todo esto, traducirlo a nuestra economía? Salarios, por ejemplo, ¿no? Con el peso de la economía informal, ¿cuánta gente tiene salario? ¿Qué porcentaje de la población nuestra tiene salario? El 70% de la economía se habla que es informal, ¿no? Entonces, dentro de esa economía informal, no hay pues salario, derechos sociales, no hay nada de eso. Entonces, todos los conceptos de ahorro, cambios tecnológicos, se podría aplicar en los sectores de punta, pero no en toda la economía. Y finalmente, lo que podemos decir es que los fenómenos de nuestra economía informal no permiten mediciones, entonces hacer modelos económicos tiene sus limitaciones para nuestra economía. Funciona así para las economías, los sectores de punta, ¿no? Por ejemplo, la minería, las empresas exportadoras de alto nivel. Por ejemplo, ¿a qué empresas les interesaría encontrar profesionales que están en la cuarta revolución industrial, la automatización, la robotización? ¿A qué empresas le interesaría? ¿Al vendedor ambulante, al que hace moliente? ¿Qué porcentaje de la población hace moliente? ¿Cómo elevar su nivel de productividad? Sería extraordinario una cadena, ¿no?, con altos niveles tecnológicos para el productor de emoliente, porque ¿quién en cada esquina, cuánta gente en cada esquina no consume su emoliente, ¿no?
Yo lo veo aquí en mi barrio en San Miguel, en la esquina de la avenida Fawcett, frente a los bancos. Ahí hay un puesto. Aquí en la otra esquina de la iglesia hay otro puesto de moliente en las mañanas. Y es negocio, pues a donde están ahí es negocio. Y se les ve muy bien y así sostienen a sus familias y crecen las familias. Ganan más que el que vende periódico, creo. El puesto de periódico, ¿no? Ya pues la discusión, por favor. ¿Qué porcentaje de la población nuestra está en situaciones fuera de toda posibilidad en ese momento de progreso tecnológico? Profesora, yo creo que eso es lo que usted está mencionando también es muy subjetivo. O sea, si hablamos de progreso tecnológico, o sea, si nos vamos a Gamarra, hay empresas, hay confeccionistas textiles que tienen equipos de última tecnología, de tecnología avanzada, pero que sin embargo no cuentan con índices de formalidad, porque de cierta manera ya viven como que en un círculo de informalidad donde es más fácil para ellos realizar sus operaciones, sus ventas, contratar personal. Sin embargo, bueno, un poco lo que menciona el modelo de Kaldor es que eh, los capitalistas siempre son los que toman las decisiones para seguir creciendo. O sea, yo creo que hasta cierto punto en la misma informalidad te estancas porque como que los contratos más, bueno, en el Perú los contratos más importantes son los mismos los que se realizan con el Estado. Entonces, de cierta manera, la formalidad, vamos a decir que tiene el pro que es invertir en cada trabajador. No, sería la contra porque es un gasto adicional bajo la perspectiva del informal. Sin embargo, los pros que tienen ellos son más altos porque trabajar con el Estado es, o sea, una licitación de polos por unos Juegos Panamericanos, vamos a llamarlo así. Podría significar para ellos lo que hacen en un año de trabajo, creo yo, bajo mi punto de vista. Ajá, ajá. Podrían haber efectos multiplicadores que el mismo Estado podría propiciar, ¿no? Sí, si fuese una economía sin, es lo que le cuesta a la economía por la corrupción, por ejemplo, el costo de la corrupción. Las licitaciones a dedo, en fin, mucho por decir, mucho por hablar. Señor Morales, Romero Morales, Gabriel, ¿ustedes del grupo de expositores? Sí, profesora. Sí, exactamente, ¿no? Su enfoque, ese es el enfoque que hay que buscar para aportar en las discusiones, ¿no? Casos que uno ve, que uno estudia, claro que tiene que haber estudiado un poquito más, pero ese atisbo de información que brinda le enriquece un poco el conocimiento de la discusión de tanto modelo matemático que hemos visto. Y así va a seguir, creo que la próxima clase también sigue modelos matemáticos, ¿no? Y esa es la parte bonita que estamos viendo, que las teorías de desarrollo económico van por el modelaje, ¿no? Por considerar variables interesantes de la teoría macroeconómica, pero aplicado a nuestros casos hay otras condiciones que las destruyen, que no les permiten crecer, que no les permiten desarrollarse y explicar mejor la situación. Interesante. Bueno, me ha gustado su presentación. Realmente han hecho un esfuerzo por explicar, ¿no? Y por participar en la discusión. ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Alguien tiene algo más que agregar? Uy. ¿Alguien de la clase, solamente van a participar los expositores? ¿Alguien se ha ganado puntos por participación en clase?
¿Alguien de la clase no ha participado? Nota a los expositores 7. Participación en clase, nadie, ¿no? Nadie. Muy bien. Termina pues nuestra clase, señores. Ha sido un gusto verlos. Y por favor, la próxima exposición, la discusión matemática, la discusión de los hechos reales, la discusión de comparado con nuestra economía, qué datos estadísticos podemos presentar de nuestra economía. Por favor, ¿ok, jovencitos? Pero han hecho un buen esfuerzo, me ha gustado, han visto la nota que les he puesto, 17, y muchas gracias. ¿Ok? ¿Algo que decir? ¿Alguien más quiere decir algo? Profesora, buenas tardes. Manuel Florian, diga usted. Una pregunta. ¿La próxima clase ponen dos grupos? ¿La próxima clase? ¿Qué dice? La próxima semana exponen 2 grupos. Porque creo que la exposición de monografía es de la semana 7. Sí, la próxima clase es la clase 6 y la clase 7 tienen que exponer su monografía. ¿Ya tienen avances de su monografía? ¿Qué están presentando? ¿Ya tienen idea? La próxima vez ya deben de traer, la próxima clase deben de traer ya pues su tema para ver qué enfoque le están dando, ¿ok? Sí, pero mi consulta, profesor, es que como quedan 2 grupos para exponer, no sé si la próxima clase van a exponer esos dos grupos que quedan a la vez en la misma clase. Pero, ¿cuál es la inconveniencia? ¿Qué pasa? Porque creo que son 5 y 4 personas o algo así. No, son 4 grupos. No, pero la clase próxima, ¿cuántas personas van a participar? Eso es lo que le estoy preguntando. Si van a exponer 2 grupos o solo uno. Pero ya está el calendario, ¿ustedes lo tienen o no lo tienen? ¿Alguien tiene el calendario? Claro que tienen. Ay Dios, ¿dónde está? Ay Dios, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Está hablando el delegado? Alumnos. Proyectos y grupos de exposición. A ver. En la semana del 16 es el grupo 3. El grupo 3 es Araujo, Bravo, Cáceres, Florian, Guillermo del Río. ¿Quién más? Araujo, Bravo, Cáceres, Florian, Guillermo del Río, Mamani Ávila, Martínez Flores, Rixe. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me dice usted, señor? ¿Qué problema tienen estas 8 personas para preparar su exposición de mayo 16? No, profesora, ya quedó claro. En mayo 23 es el grupo 4. El grupo 4, Acevedo, Durán, Espinosa, Mamani, Ortiz de la Cruz, Ríez Cabrera, Rosales Silva y Torres Oscanoa. El grupo 4. Ah, ¿cuál es el problema? Que en mayo 23 tienen que presentar su trabajo. ¿Hola? Creo que sí choca con el grupo 4 con monografía. Exactamente, el grupo 4 choca con monografía. Pero a ver, el tema, en eso tiene razón, pero no debe de chocar, porque no debe de chocar. Entonces, vamos a ver cómo está el sílabo. Ay, 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 ay.
2 de mayo, 9 de mayo, 16 de mayo. 16 de mayo. Ah, por eso mismo está A, pero ya lo tienen en el sílabus, miren. A ver, share. Ya lo tienen bien claro. ¿Ustedes están trabajando con el sílabus? Ya estaba escrito. Cuando hemos estado conversando, yo no. Lunes 16 de mayo, Expo 3 alumnos y Expo el grupo 4. 3 alumnos o 4 alumnos. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 3 y el grupo 4 exponen en la semana 6. Y el lunes 23, la práctica número 2, tienen que desarrollar su monografía, Desarrollo Económico Mundial enfrenta a pandemia y guerra Rusia-Ucrania. Para América Latina, para qué pasa con las consideraciones de globalización, el futuro del trabajo, qué tema están eligiendo. Pero efectivamente en la semana 6, el tema es 2 capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 7. El capítulo 4, crecimiento y distribución del ingreso y empleo, Kaldor, y el capítulo 7, política económica, crecimiento y desarrollo. Tienen que reducir su presentación a 45 minutos cada grupo. Y en esos 45 minutos, pues la teoría la van a brindar de una manera rápida para poder enriquecer su discusión. ¿Ok? Tal vez es 40 minutos de exposición, 20 minutos de análisis, un capítulo y el capítulo 4 y el capítulo 7. 40 minutos de exposición, 20 minutos de discusión, con reloj, con cronómetro. ¿El cronómetro dónde está? Así tiene que ser. ¿Ok? ¿Lo están entendiendo? ¿Quién es el delegado del curso? No elegimos, profesora. ¿Ah? No elegimos delegado. ¡Uf! Ya. ¿Quién es el delegado? Porque no le pasé a nadie el formato de delegados. Wow, no le pasé a nadie el formato de delegados. Ahorita lo necesito, Dios mío. ¿Quién es voluntario de delegado? Delegado, por favor. Elegido por unanimidad. Uy, tengo que mandar un formato de delegados. Este curso no tiene delegado, no puede ser. A ver, ¿quién es el delegado formal? ¿A quién proponemos? ¿A quién proponen? A ver, yo propongo el último que figura en este cuadrito. Ya se están yendo. Hay 2 opciones, Jesús Quispe o Edwin Torres, o Romero Morales Gabriel. Ya, ¿quién se lanza? Ninguno se lanza. O Sandrelli Rixe. Ya, ¿quién acepta ser delegado? ¿Gabriel Romero acepta ser delegado? No creo que pueda, profesora. Yo soy delegado de otro curso. No sé si esté Ah, permitido. ya. Gracias, Gabriel. ¿Edwin Torres acepta ser delegado? Profesora, el día lunes tengo
cursos y no voy a estar pendiente. Ya, ok. Sandrelli. Está bien, profesora. No escucho, ¿qué dijo? Está bien. Nuestro delegado. A ver, ¿alguien se opone a que Sandrelli sea delegada del curso? Así le va a salir más fuerza a la voz a Sandrelli. Ponga su cámara, Sandrelli, para verla. Ok, profesora. ¿Usted está en Lima? Sí, es profesora. Ya. Bueno, ¿alguien se opone a que Sandrelli sea delegada de curso? ¡Ey! Están mudos. Apúrense que se les pasa la hora, pues, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandrelli. Ya. ¿Ya? ¿Alguien se opone a que Sandrelli sea la delegada de curso? Ok, nadie se No, opone. profesora. Ah, perdón, Catherine, ¿qué dice? Que no, que sí la apoyamos, profesora. Ya, entonces Catherine Ortiz de la Cruz es su ayudanta. Sandrelli y Catherine, ¿trabajan juntas, por favor? ¿Sí? Ya. Ok, Sandrelli, le voy a pasar el formato de los delegados para que lo llene y me lo devuelva a la brevedad, ¿ok? Ahorita tenemos WhatsApp del grupo, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, ¿quién organizó el formato del grupo? Yo, Rixel, profesora. Ah, ya usted estaba candidateando a ser. Sandrelli, Rixe, ¿cómo se llama? Delegada. Y codelegada, o no sé cómo se dice, ¿quién? Catherine. Dijo. Catherine Ortiz. Catherine Ortiz de la Cruz. Es su apoyo técnico, subdelegada, no sé qué. Subdelegada creo que le ponen. Codelegada, subdelegada. Muy bien, señores. Les paso en un momentito el formato para que llenen ambas, ¿ok? Listo. Si nadie se opone, por unanimidad ha sido elegida, ¿verdad? Aplausos, pues ya. Y nos retiramos. Chicos, ¿están o no están? Caramba. ¿Qué dice Karina Condori? Diga. No, O son profesora, aplausos que lanzan, ¿no? Sí, son aplausos. Arturo Yarlaque también lanza aplausos. Muy bien. Ok. Con aplausos de toda el aula. Muchas gracias. Bye bye. Gracias por su apoyo. Edson, han estado muy bien en sus exposiciones. Y muchas gracias. ¿Están colgando o me están pasando las exposiciones para colgarlas? ¿Su exposición la han puesto en el Google Drive? Oye, están mudos. No hay Google Drive, profesora. No hay Google Drive, profesora. Ya. Ok, voy a abrir un Google Drive y les paso en el correo, okay, en el WhatsApp. ¿Ya? Ahorita lo hacemos. Ok, un abrazo, los veo el próximo lunes. Bye bye. Hasta luego.